Muy buenos días, familia. Feliz domingo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Es verdad? Si Dios no, de la manera en que Dios está estableciendo su reino, no es a través de grandes edificios y grandes multitudes. De nada sirve nada, es todo eso. Si realmente Dios no está estableciendo su reino en nuestros corazones. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Cada domingo que usted viene a estas sillas, poco a poco el Señor sigue estableciendo su reino sobre nuestros corazones. Amén. Estoy feliz por esta mañana, contento de estar aquí hoy. ¿Cuántos están alegres que nuestros pastores están de vuelta en casa? Gloria a Dios. Jesús dijo, los discípulos le preguntaron, ¿cómo debemos orar, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos por nuestras ofensas para nosotros también perdonar a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Y una de las cosas que estaban resaltadas para mí mientras estaba meditando en este texto es que dice, venga a nosotros tu reino. Si el reino de Dios no se está estableciendo en nuestros corazones, de nada sirve venir aquí. De nada sirve. Quería contarles una anécdota que me pasó la semana pasada. Estoy haciendo el carácter del obrero. ¿Cuántos han hecho el carácter del obrero de Jesús aquí? Ok, es una etapa del liderazgo. Y estaba aquí la semana pasada y me pasó algo bien curioso. Durante la clase salimos al break y nos dieron unas galletitas. Y entonces yo salgo con la galletica y estoy ahí en la sala de entrada. Y me puse a hablar con Carlos Arana. ¿Dónde está Carlitos? Carlos Arana no vino hoy. Bueno, no importa. Yo le voy a decir que escuche esto. Pero Carlos Arana, estábamos hablando, me estaba contando de una situación que tuvo, le estrellaron el carro. Y bueno, estaba escuchando y de pronto yo estoy comiéndome mi galletica, termino mi galletica, arrugo el papelito, me acerco a la caneca y tiro el papelito y me devuelvo, pero en ese momento quedé como incómodo, porque en el momento en que estoy tirando el papelito arrugado, me pareció que la caneca no tenía bolsa. Y en ese momento que me volteo, como que sentí la vocecita, como que revisa otra vez. Y ahí volteo a los lados, nadie me había mirado. Habían otras personas que habían tirado papelito, pero nadie se la había pillado. Y en ese momento, ¿qué hago? Veo y la cámara estaba mirándome directamente. Y dije, ok, Señor, ya. Lo entiendo, ya sé lo que tengo que hacer. Perdóname, déjame voy y le pongo la bolsa. Y le puse la bolsa. Y esto me pareció muy curioso porque muchas veces hay situaciones que parecen insignificativas, pequeños detalles de los cuales nosotros vivimos, de los cuales nosotros pasamos desapercibidos, pero en realidad esas son las pequeñas cosas que Dios está usando para transformar nuestro carácter, para darnos una vida nueva, para hacernos cambiar. Y eso no hubiera ocurrido si el Espíritu de Dios no estuviera dentro de mí. Por eso el tema de esta mañana se llama intervención divina. Diga conmigo, intervención divina. Intervención divina. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque podemos venir a tu casa a congregarnos, Señor. Te entregamos este tiempo. Te entregamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Expande nuestro entendimiento, Señor, y trae luz al texto que vamos a estar viendo hoy, Señor, y que este texto pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, y traer vida, Señor. Te entrego mi vida, mi boca, Señor, y me salgo del camino para que seas tú hablando.
en este lugar, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo dijo Jesús que el mundo nos reconociera como sus discípulos? Por el amor que se tienen los unos con los otros. Uno de los mayores conflictos internos que tenemos como cristianos está ligado a los dos mandamientos principales que concluyen la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo fue? El problema está en que nuestra cultura actual, cuando escuchamos que esto es un mandato de Dios, muchas personas se ofenden. ¿Por qué? Porque muy posiblemente hay heridas, muy posiblemente hay conceptos erróneos acerca de lo que es la ley de Dios. Y otra traducción para la ley de Dios o lo que es el mandamiento de Dios es la instrucción de Dios. Sí, Dios le dio la ley a su pueblo cuando salen de Egipto, porque ellos estaban bajo esclavitud. Entonces lo que pasa es que ellos estuvieron 430 años en la esclavitud viviendo como esclavos. Entonces cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ellos siguen viviendo como esclavos. Entonces no solamente Dios está tratando de sacarlos de Egipto, sino que Él está tratando de sacar a Egipto de ellos. Y es por esto la razón que Dios les da la ley, que son las instrucciones que les da en el desierto. El desierto era la etapa de purificación, donde esa ley de Dios iba a ser plantada en ellos y ellos iban a empezar a dejar de vivir como esclavos, porque esa era la preparación que Dios estaba haciendo para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, a Canaán. Entonces, en muchos momentos como cristiano y hoy en día como pastor, hace un año me ordenaron casi nuestros pastores Lili y Jaime, pero muchas veces yo ando por mi vida, años de cristiano, tuve una etapa de rebeldía, pero hay veces como que la religión te ha puesto esta expectativa como que tú debes de amar a todos, porque tú eres hijo de Dios, y de alguna manera nos descalificamos si llegamos a pensar que no tenemos la capacidad de amar a todo el mundo. Pero vengo en un proceso en donde el Señor me ha llevado a reconocer mi incapacidad de amar. Y este es el tema que yo quiero hablar hoy: la incapacidad de amar. De pronto tú dirás, no, yo sé amar. Muy posiblemente has llegado a creer que tú amas a todo el mundo. Pero la realidad es que hay áreas y hay personas en las cuales no tenemos la capacidad de amar. Hay división en las casas, hay conflictos en la iglesia, hay diferencias en el trabajo. Parejas que no se hablan, parejas que no se llevan la palabra, parejas que no se ven a los ojos. Compañeros de trabajo que no reconocen tu labor, tu ascenso. Hay cosas y hay personas y hay situaciones en las cuales nosotros simplemente no alcanzamos, y esto es una realidad que nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que aceptar. Hay una diferencia entre amar a nuestra manera y amar a la manera de Dios. Amar a los que nos aman no es amar. Amar a los que nos respetan no es amar. Amar a los que hablan bien de ti no es amar. Amar a los que les caes bien no es amar. Hay una diferencia entre los límites y el amor. Y venimos aprendiendo lo que es los límites, ¿verdad? Y estableciendo límites saludables para nuestra propia restauración. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que no estamos usando esos límites para protegernos de las personas, aquello que Dios nos está llamando a hacer. Porque Dios nos está llamando
amar. Jesús dijo, si alguien te golpea en una mejilla, voltea la otra también. Así que parte de amar incluye el continuar siendo rechazados, el continuar siendo heridos. Y establecemos límites saludables, pero no nos podemos olvidar que debemos seguir amando y que es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Me siguen? Yo sé que esto es un tema ahora un poquito serio, pero sé que el Señor está haciendo algo entre nosotros. Jesús dijo en Lucas 6:32, si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que aman. El amor es el más alto estándar que nosotros tenemos. Y en nuestra humanidad realmente no podemos amar. Entonces les pregunto, ¿qué necesitamos para amar como Dios nos ama? Como Dios ama. Diga conmigo, una intervención divina. Intervención divina. Intervención divina para reconciliarme con mi hermano, intervención divina para llevarme bien con mi esposa, para convivir en armonía en mi casa, intervención divina para liderar el ministerio, intervención divina. No lo podemos hacer solos. Llegamos a un punto en donde ya no alcanzamos más y se crea un espacio, un distanciamiento en aquello que Dios nos está llamando a amar. Pero viene el Espíritu del Mesías, es Jesús, para llenar ese espacio y para que nosotros podamos llegar a hacer lo que Él nos está llamando a hacer. God fills in the gap. No importa la situación, no importa cuán desastroso haya sido, Dios llena ese vacío y esa distancia que existe por cualquier situación, y Él es el único que puede traer reconciliación. ¿Verdad? Aprendimos en el programa que cuando hay arrepentimiento y perdón, ¿ocurre qué? Reconciliación. Entonces yo quiero hablarle esta mañana a aquellas personas que están distanciados. Aquellas personas que han sido envenenadas por opiniones de otras personas. Aquellas parejas que no han tenido intimidad por mucho tiempo, por muchos años. Aquellos amigos que eran amigos y ahora dejaron de serlo. Yo quiero hablarle al distanciamiento. Y esto no es algo que viene ocurriendo hoy en día, ni por la sociedad ni por la cultura. Esto es algo que empezó desde el comienzo. La disfunción comenzó en el comienzo con la caída del hombre. ¿Cuál fue el resultado de la caída del hombre? Caín y Abel. Caín, por celos, mató a su hermano. Y llegó Dios y se le apareció y le decía, Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No lo veo. ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Así que yo quiero que codees a la persona que está al lado tuyo y que le digas, sé que a veces no parece, pero yo soy tu guarda. Sí. Dile, sé que a veces no parece, pero yo soy tu guarda. Dios me escogió y Dios me llamó para guardarte, mi hermano. Tremenda responsabilidad, Juanca. Entonces quiero que entremos a un pasaje, el cual quiero que analicemos una nueva perspectiva en Lucas 8:1 al 11. Lucas 8:1 al 11 de la versión, nueva versión internacional, usé para este pasaje. Entonces vamos a entrar en el pasaje de esta mañana. ¿Estamos listos? ¿Sí están listos? ¿Seguro que están listos? Bueno. Sí, por favor me pueden ayudar a enviar las notas. Un saludo especial a nuestra familia en línea, a nuestra familia de Barranquilla. Qué bueno tenerlos aquí. Entonces, vamos a entrar al pasaje de esta mañana. Juan 8 del 1 al 11. Juan.
Juan 8 del 1 al 11. Y estoy muy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado de este pasaje. Es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces, ayúdanos, Señor. Vamos a empezar. ¿Estamos listos? Ok, voy a leer. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Diga conmigo, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, Dios ordenó apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta respuesta le estaban teniendo una trampa para tener que acusarlo. ¿Para qué? Para acusarlo. Porque ellos en realidad lo que estaban buscando era, ¿cómo le estaban tendiendo una trampa? Ellos en realidad querían comprobar de que Jesús estaba cambiando la ley establecida por Dios. Y esta era la trampa, inclusive esa fue la razón de su muerte. Porque lo acusaron de blasfemia. Entonces, verso 6, dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de que acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y le respondió: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, lo que parece ser, y de la manera en que yo personalmente he estado viendo este texto por muchos años, es que los fariseos estaban tratando de aplicar la ley sobre esta mujer, ¿verdad? Y condenarla para apedrearla. Pero si tú estudias la ley completa de Moisés y lo que Dios estableció en su palabra, porque Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y cuando y lo que él instituyó y lo que la instrucción que él dio, no era solamente que se apedreara a una mujer que estaba en tal pecado como la primera opción. Eso era en realidad una consecuencia como la última opción. Entonces, estos hombres pensaban que estaban cogiendo a la mujer en pecado, pero en realidad ellos eran los que estaban cayendo en pecado. Porque mira lo que dice Levíticos. Levíticos 19:18 dice: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. Pensaban que podían condenar a esta mujer poniendo a prueba en Jesús a ver si la iban a apedrear. Pero ellos estaban infringiendo la ley, ellos estaban violando la regla. Porque en realidad ese estándar Dios se lo había entregado a ellos. Pero el problema, ¿sabe qué era? Que no era el problema no era la ley, sino era la interpretación de la ley. Porque lo que pasaba era que los fariseos no tenían el espíritu. Ellos tenían la ley, pero no tenían el espíritu. Pero se presentó el que tiene la ley y el espíritu, la palabra hecha carne. Se llama Jesús el Mesías, el que pudo ejercer compasión y amor hacia esta mujer. Y esto fue lo que él vino a confrontar en ellos. No era la ley de Dios, sino la ley de los hombres, establecida por encima de la ley de Dios. Y por eso es que decían que Jesús era la piedra que hacía personas tropezar.
porque su interpretación estaba mal. Estaban ciegos. Y muchas veces tenemos situaciones en donde hay un distanciamiento y no podemos amar y no sabemos cómo enfrentar conflictos. Pero la palabra dice que si tu hermano peca contra ti, habla con él. Habla con él. Si no te escucha, trae un testigo. Si no te escucha el testigo, tráelo ante la asamblea. Y si no, denle por pecador. Y nos volamos ese paso. Y juzgamos a los fariseos. Pero en realidad, a nosotros nos falta el mismo espíritu para poder llegar a amar como Dios ama. Cuando pensamos en que esta mujer iba a ser apedreada, muchas veces confundimos el ser apedreado con el ser juzgados. No podemos llamar a todos los juicios piedras. Se estaríamos sacando el texto fuera de contexto. Porque muchas veces Dios utiliza personas para hablar verdad a nuestras vidas, para señalar nuestro pecado. Y a veces no pasa de la mejor manera, pero Dios igual lo utiliza para hacernos ver algo que no podíamos ver. Aquellas cosas insignificativas que pensamos que no tenían importancia es lo que Dios está usando para transformar nuestras vidas. Y confundimos el tirar piedras con un juicio. Y dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no quiere decir que siempre tenemos la capacidad de amar. Pero cuando nos encontramos en esas situaciones, yo tengo que ser honesto. Señor, ¿sabes qué? No tengo la capacidad de amar. Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a ir una milla extra. Enséñame a pedir perdón. Enséñame a reconocer mis errores. Enséñame a reconciliarme. Necesito de ti. Solo no puedo. Necesito de ti. Porque el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, disciplina y dominio propio. Entonces, cuando no estoy operando en ese espíritu, ¿en dónde estoy operando? En la carne que está siendo influenciada, ¿por qué? Por heridas, por traumas, por malos conceptos, sistemas de creencias erróneos. Todo eso está alimentando el sarc. Pero miren lo lindo en el verso 7, dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó. Qué buenas noticias. Dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tal fue la convicción de aquellos hombres, que todos fueron soltando las piedras una a una. Porque ellos creían que estaban exponiendo a esta mujer, pero en realidad los que quedaron expuestos fueron ellos. ¿Qué tal si esta oportunidad no solamente era para que la mujer recibiera la gracia de Dios y la compasión, sino que tal que esta hubiera sido una oportunidad para aquellos fariseos para que reconocieran quién era el Hijo de Dios? Y muchas veces ponemos el enfoque en la mujer condenada y no podemos ver los que la condenan. También tuvieron su oportunidad. Y esa es la perspectiva que quiero que se lleven en esta mañana. Porque a veces es fácil ponernos del lado de la mujer.
Pero quiero que por un momento nos pongamos del lado de los fariseos. Como personas que tienen mucho conocimiento o que creemos que sabemos qué hacer siempre, pero no estamos dejando que el Espíritu de Dios nos lleve y que llene esa distancia. Y la realidad es que ninguno de nosotros pudiéramos tirar la piedra, ¿verdad? Ahí hubieron pecados expuestos, pero hay muchos pecados ocultos. De pronto no estás en adulterio, pero de pronto tienes que borrar el historial de tu celular antes de llegar a la casa. De pronto no estás robándole a nadie, pero los taxes del año pasado los reportaste cortos. De pronto dices, yo soy un buen hijo de Dios, pero llevas meses sin traer tus diezmos al alfolí, al altar de Dios. De pronto dices, yo soy un hombre de Dios, pero ni siquiera hay armonía en tu casa. Hay pecados expuestos, pero hay pecados ocultos. Y algo que yo le comentaba a los jóvenes, hicimos una noche de jóvenes hace como 3 semanas, y yo simplemente abrí mi corazón y les contaba de una situación que tuve en el trabajo. Yo soy Key Account Manager en una compañía de carga y me ha ido muy bien. Tengo 5 años en la compañía y uno de los beneficios que yo recibo es que la compañía me paga el 80% de mi gasolina. Entonces, algo que ha sido una gran bendición, ¿verdad? Nunca pensé llegar a tener un trabajo que me pagara la gasolina, pero ha sido esas cosas maravillosas que el Señor continúa haciendo. Pero resulta que hace un par de meses yo encontré la manera de cobrar la gasolina sin usar la gasolina. Le explico. No lo haga en casa, pero le explico. Si yo voy a la gasolinera y yo paso la tarjeta por $90, porque tengo una camioneta, $90, pero en realidad mi tanque nada más recibe $60, yo imprimo el recibo por 90 y los otros 30 se van de vuelta a la tarjeta, pero la compañía no sabe eso. Y quiero que sepas, no lo hice, pero tuve el pensamiento de hacerlo y de alguna manera mi mente criminal sigue operando porque la carne sigue debatiendo porque quiere tener el control de mi vida. Y yo tengo que ser honesto en cuando tengo esa incapacidad de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y decidí salir a la luz y le decía a los jóvenes, yo no soy perfecto, tengo 8 años en restauración y sigo luchando. Entonces no sé cuál sea el pecado, lo que sea. Te tengo buenas noticias. Jesús no te condena. Y vamos a leer y dice, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando los viejos por primero y después los más jóvenes, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces Jesús se incorporó. ¿Y qué fue lo último que le dijo Jesús a esta mujer? Ves y no peques más. Y Jesús no tuvo temor en volver a establecerle un estándar a esa mujer. Y muchas veces como líderes tenemos temor de establecerle esos estándares, o como padres tenemos temor de establecer esos estándares, pero es muy importante que mantengamos ese estándar porque no es un estándar personal, es un estándar establecido de Dios para el beneficio y lo mejor de aquella persona. Ayer estábamos en reunión discipular, sé que esta palabra le causa alergia a algunos todavía, pero eso va a sanar también. Estábamos en reunión discipular y le estaba diciendo a los líderes, le estábamos hablando de la diferencia entre un líder
que está enfocado en caer bien y un líder que hace la diferencia. Y muchas veces creemos que porque ya pasamos por el proceso, que porque Canaán, yo estoy aquí en Canaán desde el primer año, ya vamos por 15, como que hay esa expectativa, como que yo tengo la valentía de corregir a alguien cuando tengo que corregirlo. Y muchas veces seguimos operando alrededor de esta falta de amor, este temor al rechazo. Porque estamos tan desesperados en que la gente nos ame, nos acepte, nos valore. Y vivimos alrededor de este temor del rechazo. Pero ahora que estamos conscientes al respecto, se lo podemos presentar a Dios y decirle: Señor, no tengo la capacidad, pero tú puedes hacer que yo alcance. Tú puedes cerrar esa distancia. En noviembre 4, mi esposo y yo cumplimos 5 años de matrimonio y le damos la gloria a Dios. Y la verdad que al casarnos hace 5 años, nuestra relación no estaba en donde está hoy. Había muchos argumentos, muchas diferencias, muchos conflictos. Y ha sido un proceso de dejar de ser yo para ser el hombre que Dios me ha llamado a ser. Y esta mañana tengo una gratitud inmensa en mi corazón porque la próxima semana nos vamos de viaje para Italia y podemos disfrutar eso. Y chévere porque estamos en un proceso hermoso en donde estamos esperando que lleguen nuestros hijos. Y esta situación, porque no hemos podido tener hijos, trajo muchos conflictos entre nosotros, muchos conflictos internos, y nuestra relación se estaba siendo afectada. Y el Señor hizo una intervención en nuestra relación y usó a nuestros pastores Jaime y Lili para entrar ahí en esos temas y hablar con nosotros y caminar con nosotros. Y mi relación no fuera hoy, este viaje a Italia no hubiera sido posible si no hubiera tenido personas que hubieran dispuesto a intervenir en mi vida, no con condenación, sino señalando mi pecado, señalando mi falla, para que yo pueda salir de eso y que me pudiera decir: no peques más. Y he venido haciendo ajustes. Así que yo le doy las gracias a Jaime y Lili por su tiempo, por su dedicación. Y es lo que yo quiero hacer. Es lo que yo quiero hacer con otras personas. Porque cuando tú recibes algo valioso, cuando eso es tan valioso que tú no quieres aguantarlo para ti, tú quieres entregarlo a otros. Nunca olvidaré, haciendo mi programa de restauración, cuando estaba en Donkland, si no saben lo que es un sociograma, denle gracias a Dios, denle gracias a Dios, sí, denle gracias a Dios, denle gracias. Pero en el programa de restauración que yo estuve, hacíamos algo que se llama el sociograma, muchos están familiarizados con eso. Y esto es una evaluación grupal donde hay personas que tienen que traer 3 votos negativos y 3 votos positivos. Estamos en un programa de restauración, de recuperación de drogas y alcohol. Entonces, durante este programa, el mismo cuerpo de Cristo trae corrección a nuestras vidas, porque aquellas personas que están viviendo con nosotros son las que más nos conocen. Y estaba yo en un sociograma y tenía 2 sociogramas de seguido en donde había sacado 7 puntos negativos. Y yo pensando que yo estaba haciendo todo bien, y volvió esta semana y todos los puntos negativos y me dijeron estos puntos: Pedro es orgulloso, Pedro cree que sabe más,
Pedro no se deja ayudar. Pedro no da permiso. Pedro no considera a la gente. Todos estos votos hacia mí. Y yo no estaba recibiendo nada, porque estaba en negación. Y de pronto, uno de los líderes que estaba liderando el sociograma se levanta y se me acercó así un poco y me dice: Pedro, hemos orado. Y yo, ay Dios, ¿qué pasó ahora? Me van a votar. Hemos orado porque hemos escuchado a estos hombres hablar a tu vida y el Señor finalmente nos ha confirmado que la razón por qué estos hombres tienen cosas contra ti es porque estas mismas cosas que ellos te hablaron es lo mismo que tú le hiciste a tu familia. En ese momento me tiraba para atrás, una rabia, pero pasaron 2 segundos y cayó un quebrantamiento sobre mi vida. Comencé a llorar, vinieron todos los hombres de aquel programa, los líderes, vinieron a de mí, pusieron manos sobre mí, oraron por mí. Porque hubo una intervención divina de parte del cuerpo de Cristo y fue la intervención de Dios dándome esperanza, que yo sí podía cambiar, que Dios no me condenaba. Así que yo no sé en qué situación estés hoy, yo no sé qué pecado te siga atormentando, pero yo vengo a decirte que Jesús no te condena, no importa lo que hayas pasado o el error que hayas cometido, Jesús no te condena. Necesitamos permitir que alguien señale nuestro pecado. Nunca olvido la historia del pastor Jaime. Cuando Ronnie Lacuesta por primera vez le dijo que era un adicto. ¿Se pudo haber Jaime ofendido? Claro que se hubiera ofendido. De pronto hasta se ofendió. Se ofendiosísimo. Por un momento. ¿Qué tal le gustó esa? Ofendiosísimo. Vamos a ponerla ahí de nota para el próximo. Nuestra esperanza de salvación es poder ver el por qué Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús hizo lo que hizo, pero es cuando nosotros podemos ver. Por eso se le quitó la vista a Saulo y duró 3 días en oscuridad. Fueron 3 días en intimidad, en donde se le estaba haciendo todo revelado. Hay un pasaje en Gálatas que dice: si alguno es encontrado en pecado, ustedes que son espirituales, restauren a aquella persona en un espíritu de gentileza. Y muchas veces, como estos fariseos, cuando vemos a alguien pecar, corremos a exponer este pecado y usamos la excusa de que somos un refugio, pero en realidad estamos hablando de cosas que no debemos de hablar, en vez de lidiar con esa persona directamente. Y se supone, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Estuvimos en un viaje a Colombia hace unas semanas en el retiro matrimonial, que fue increíble. ¿Cuántos fueron al retiro? Amén. Fue un tiempo especial. Y después del retiro, mi esposa y yo, con Kelvin y Rachel, que están por aquí, nos fuimos al Parque Tayrona y rentamos unas cabañas en el Parque Tayrona. Pero antes de llegar después del Parque Tayrona, nos fuimos a aventurar y nos bajamos en un lugar que se llama el río Don Diego. Entonces, tremenda aventura. Nos montamos en unos flotadores, en unos neumáticos. ¿Tú harías eso, Lili? No. Nos montamos en unos neumáticos, nos llevaron cuesta arriba hacia el río, porque están las montañas, ¿verdad? Y arriba hay nieve, entonces esa nieve se derrite y forman los ríos. Y
nos montamos en los flotadores y mientras íbamos en la lancha, yo estaba analizando la naturaleza y estaba viendo pues toda la vida silvestre que me encanta la naturaleza. Y entonces de pronto veo muchos árboles en las orillas, pero de pronto por ahí veo matas de árboles de plátano. Nada más había una así, una por allá, una por allá. Y entre más subíamos, había más y había más. Y yo le digo, había una persona que nos estaba haciendo el guía turístico, un nativo. Y yo le pregunto, amigo, ¿la mata de plátano crece en esta área natural? Y me dice, no, mi hermano, eso lo que pasa es que cuando el río sube el nivel, por aquí hay sembrados de plátano. Y lo que pasa es que cuando el río sube de nivel, arrasa con semillas que se las lleva al río y esas semillas quedan plantadas en las orillas del río y ahí comienzan a nacer las matas de plátano. Y vuelve y pasa, cuando bota el fruto, la semilla sube el río y llega y ha llegado hasta la desembocadura del mar. Y yo quiero que sepas que Dios está levantando un ejército. Dios está levantando un ejército de la compasión. Árboles que darán fruto, que cuando la corriente suba, llegará la semilla hasta el final. Y seremos reconocidos aquí por ser familias compasivas. ¿Quién es parte del ejército de la compasión? Vamos a hacer una diferencia. No vamos a estar operando alrededor de nuestro temor al rechazo, sino vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y empezamos por nuestra casa. Y le damos gracias a Dios por poner líderes en nuestro camino, que nos hablen verdad. Como Lili decía, to speaking the truth in love, que nos hablen la verdad en amor. Le quiero pedir a los músicos, a los adoradores, que me acompañen porque ya vamos a cerrar. Y después de haber hablado de todo esto, sé que hay cosas que se han removido. Sé que hay hay conflictos que parecen imposibles resolver. Pero hoy Dios ha venido a intervenir aquellas situaciones difíciles. Dios ha venido a intervenir primero en nuestros corazones, a liberarnos a nosotros primero. Y yo quiero invitar que si alguna persona está pasando por algo difícil esta mañana, que podamos orar por ti. Si hay alguna persona pasando alguna situación difícil, algún conflicto, puede ser un conflicto relacional. Yo quiero recordarte que Él no te condena. Sé que has intentado por mucho tiempo y has hecho las cosas a tu manera, pero Dios quiere enseñarte su manera y quiere entregarte aquella dosis de amor, que tú la puedas recibir primero. ¿Quién quiere recibir esa dosis? ¿Quién quiere que ese distanciamiento se cierre? Yo quiero invitar al grupo de pastores y líderes por aquí. Y ahora mismo no lo tenía planeado, pero siento que hay personas que necesitan oración. Y quiero que, como el cuerpo de Cristo, con los líderes, que podamos orar por las personas que están pasando aquí al frente. Porque en nuestras propias fuerzas no tenemos la capacidad de lidiar, de morir a nosotros mismos, de humillarnos. Pero si mi pueblo se humillare,
El Espíritu de Dios está sobre aquí, por cuanto te ha ungido para hacer aquellas cosas que parecían imposibles, aquellas conversaciones pendientes con tu hijo que no sabes ni cómo acercarte a la situación, aquella conversación con papá, con mamá, con tu esposa, y no sabes cómo llegar, y hay un distanciamiento, y el Señor dice: yo he hecho provisión, yo he hecho provisión para ti. No estás supuesto a ser así. Yo tengo algo mejor. Yo tengo algo hermoso. Yo estoy trayendo mi reino a tu corazón en esta mañana. La gente te reconocerá como verdadero hijo de Dios, no por lo que sabes, no por lo que dices, sino por lo que haces. Gracias, Señor. Gracias, porque fuiste tú, Señor, quien intervino, quien se puso de por medio, enviando a tu Hijo Jesús para intervenir por nuestras vidas, para empoderarnos con tu Santo Espíritu que nos lleva a caminar en el camino que tú has trazado para nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, nos reconciliamos contigo. Ese era tu gran propósito, Señor, reconciliarnos contigo, Padre. Aquí estamos, tus hijos, recibiendo de aquella porción que necesitamos para amar como tú amas. Renunciamos a agendas escondidas, renunciamos a planes B, renunciamos al divorcio, renunciamos a la división, renunciamos a la adicción, renunciamos, Señor, renunciamos al silencio, renunciamos, Señor, a todo aquello, Señor, que quiere tomar tu lugar. Y te damos completo acceso a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras generaciones, a nuestros trabajos, Señor, completo acceso. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos, Señor, para nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Amén. Si lo lloras, Él se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que esta bendita palabra, Señor,
que evidentemente ha traspasado como una espada de doble filo, Señor, y penetrado los corazones. Yo te pido que nos permitas ver la manifestación de un fruto dulce, abundante, duradero y permanente, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por los instrumentos que tú traes, Señor, para la predicación de tu palabra. Gracias por la vulnerabilidad, Señor, de Junior. Lo bendecimos a él, a su esposa, a su casa y su descendencia, mi Señor. Yo te pido que tú bendigas tu iglesia, Señor. Que ese sueño que pusiste en nuestro corazón hace muchos años que nos íbamos a convertir en un refugio, en un lugar seguro. Yo quiero darte las gracias porque no solo se ha convertido en realidad, sino que esto apenas está comenzando. Yo te pido que podamos salir de aquí, Señor, y ser instrumentos de misericordia, no de juicio condenatorio, comenzando por nuestras propias casas. Que en esta semana, Señor, nos uses para hacer extensiones de tu misericordia sobre aquellos que están siendo condenados. Y gracias porque lo podemos hacer, porque somos receptores de esa misericordia. Nosotros te adoramos, mi Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda la adoración y la exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y levantemos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Se manifestará, la paz se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, la paz se manifestará, se manifestará. Yahweh, Rafa. Junior, gracias. Qué poderoso. Que Dios te bendiga. Qué lindo, qué gozo, qué orgullo tan grande. Tremendo, tremendo.